El suelo temblaba bajo las botas del capitán Ronan Dace a medida que los temblores se hacían más fuertes. Estaba de pie en las escarpadas llanuras de hielo de Vortis 9, respirando un aire que olía a metal y a pesar. Con los dedos envueltos en unos guantes exoga agrietados, apretó con más fuerza la vieja esquirla de mando. Pulsaba ahora, tras más de 200 años de silencio. Algo estaba despertando bajo sus pies. Algo monstruoso, algo humano. Volvió la vista hacia el equipo de excavación. La mayoría eran convictos, desechados por el Consejo de Sistemas por crímenes de guerra, piratería o simplemente por ser demasiado difíciles de controlar. Él no era mucho mejor. Condecorado en el pasado, ahora descartado. Una reliquia de guerra, igual que lo que dormía bajo el hielo. Decían que los humanos estaban extintos, que desaparecimos en el gran colapso. Pero nunca encontraron los cuerpos, ¿verdad? Un profundo gemido retumbó de nuevo a través de la plataforma de hielo, esta vez más fuerte. La montaña tras ellos se abrió como una herida sangrante, lanzando vapor y hielo pulverizado hacia el cielo. Los prisioneros soltaron sus herramientas y retrocedieron con los ojos desorbitados. «Vuelvan a la nave», ladró Ronan, pero ya era demasiado tarde. De la fractura emergió metal, no liso como los diseños de los Zarn ni como las pulidas naves de cristal de los Tari. No, esto era acero de guerra, brutal y oxidado, inconfundiblemente humano. La superficie del titánico portaaviones, ennegrecida por antiguas cicatrices de batalla, se estremeció mientras empujaba contra siglos de tierra congelada. Ronan cayó sobre una rodilla, con la esquirla de mando ardiendo en su mano. Podía sentirla sincronizándose, reconociéndolo. «Capitán registrado». Siseó una voz en su oído, profunda y rota. A la espera de directivas. Se le cortó la respiración. Esa voz había permanecido en silencio durante generaciones. Las mentes de las naves no sobrevivían al colapso. No, a menos que... «¿Sigues operativa?», preguntó en voz baja. «Parcialmente. Armas desactivadas, núcleo fracturado, pero la venganza intacta». La última palabra resonó en su mente como un grito desde la tumba. Arriba, los nubarrones se abrieron cuando la masa ascendente rasgó el cielo, revelando solo una fracción de lo que había estado enterrado. Torres, cañones de riel, hangares lo bastante grandes como para parir destructores. No era solo una nave. Era una maldita fortaleza. El Vindicador. El último superportaaviones de la humanidad. La recordaba de los archivos. Desapareció el día que la Tierra cayó. Y ahora estaba despierta. Un trueno lejano retumbó, no desde la nave, sino desde los cielos. Unas luces parpadearon en la distancia. Exploradores alienígenas, los Tari, sin duda. Los pacificadores del nuevo orden. Habían detectado el ascenso. Ronan sabía lo que vendría después. Protocolos, evaluación de amenazas y, luego, exterminio. «Supongo que no querían que nos encontraran», masculló. La tripulación observaba desde detrás de cajas y rocas, el terror en sus ojos. «A la nave», gritó de nuevo, pero nadie se movió. Uno de los hombres, Griggs, un pirata con más cicatrices que piel, dio un paso al frente. «¿Qué es eso, capitán?» «Eso», dijo Ronan, sin apartar la vista de la bestia que se alzaba de las profundidades, «es la razón por la que intentaron borrarnos». La esquirla de mando vibró de nuevo. 2 exploradores Tari aproximándose. Nivel de amenaza, menor. «Atacar». «Negativo», espetó Ronan. «Todavía no». Necesitaba tiempo. Necesitaba respuestas. ¿Por qué se había enterrado el Vindicador? ¿Por qué se había sincronizado con él? ¿Y por qué demonios sentía como si todos los ojos de la galaxia acabaran de girarse para mirar este páramo helado? Porque la galaxia recordaba lo que esta nave había hecho, lo que los humanos habían hecho, y tenía miedo. Ronan caminó hacia el metal expuesto, sus botas crujiendo sobre el hielo y la ceniza. La temperatura subió bruscamente. El aire temblaba. Esto no era solo acero. Era ira hecha realidad. Colocó la esquirla en un receptáculo brillante. La pared se abrió, revelando un oscuro corredor que conducía a las entrañas de la bestia.
Un susurro danzó en su mente. Bienvenido a casa, capitán. Entró, sin saber si estaba a punto de reclamar la gloria perdida de la humanidad o de iniciar su última guerra. Ronan se adentró en las entrañas del Vindicador, y el sonido del mundo exterior murió a sus espaldas, como una puerta cerrándose de golpe sobre la historia. El corredor de metal estaba frío y oscuro, iluminado solo por tenues tiras de emergencia que se encendían con cada uno de sus lentos pasos. Olía a humo viejo, a combustible quemado y a sangre. Un campo de batalla olvidado, preservado en el tiempo. La voz resonó de nuevo en su mente. No era mecánica, no era estéril como las IA modernas. Esta voz era áspera, furiosa, humana. Funciones del núcleo estabilizándose. Identidad confirmada. Capitán Ronan Dace. ADN registrado. Nivel de autorización, mando alfa. Ronan no recordaba haber servido nunca en el Vindicador, pero su abuelo sí. Uno de los últimos perros de guerra de la flota de defensa terrana antes del colapso. Ronan siempre había pensado que aquellas historias eran verdades a medias. Ahora, de pie en esta tumba de guerra, se dio cuenta de que probablemente estaban suavizadas. El corredor conducía a un hueco de ascensor central, congelado en su sitio, con el sistema hidráulico gimiendo al volver a la vida, como si la propia nave se estuviera sacudiendo el peso de los siglos. Las paredes pulsaban con un tenue brillo rojo. Por un momento, sintió como si estuviera entrando en la boca de un dragón dormido. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el olor lo golpeó con más fuerza. Pólvora y aceite mezclados con ese agudo aroma a criofluido. Y luego, de nuevo, el silencio. Ese terrible silencio sepulcral que solo existía en naves abandonadas y ciudades en ruinas. Acceso al puente autorizado. El ascensor se disparó hacia arriba con una sacudida que le recorrió la espina dorsal. Mientras ascendía, recuerdos que no eran suyos comenzaron a filtrarse en su mente. Imágenes fantasmales parpadeaban a través de los paneles agrietados del ascensor. Jóvenes oficiales gritando órdenes, alarmas a todo volumen, enormes naves alienígenas estallando en llamas fuera de los visores. Pánico, heroísmo, muerte. Los últimos momentos del Vindicador antes de enterrarse. Y entonces, el puente. Cuando las puertas se abrieron, Ronan pisó un suelo cubierto de huesos. Se quedó helado. Docenas de restos esqueléticos estaban atados a sus asientos, algunos todavía aferrando armas, otros con cuencas vacías que miraban monitores muertos. Uno estaba desplomado en el sillón de mando. Su uniforme carbonizado todavía mostraba la vieja insignia del águila terrana en el pecho. «Dios santo», susurró Ronan, pasando con cuidado sobre los restos. «Los mantuviste a todos aquí». La última tripulación murió defendiendo los sistemas del núcleo. Imposible recuperar. Preservados para reconocimiento. Los usaste, masculló Ronan con amargura. Los desangraste y luego te apagaste. Ellos eligieron quedarse. Se le hizo un nudo en la garganta. No conocía a esos hombres y mujeres, pero algo en la forma en que permanecían, silenciosos, atados, dignos incluso en la muerte, lo llenó de una ira profunda y estremecedora. No eran soldados. Eran reliquias, fósiles de un imperio borrado por el miedo. Sacó la esquirla de mando de su equipo de pecho y la deslizó en la consola principal. La sala gimió, parpadeó y luego se encendió con una llamarada de vida. Las pantallas se abrieron. Un HUD se extendió por el techo, cartografiando el sistema. Marcadores rojos aparecieron de inmediato. 2 exploradores Tari sobrevolándolos. La mirada de Ronan se endureció. Están esperando a ver qué hacemos. Armas desactivadas. Sistema de puntería fracturado. Reactor al 43%. Solo los escudos del núcleo están activos. Así que somos un blanco fácil. Corrección. Somos una amenaza aún no rearmada. Ronan soltó una risa amarga. Para ellos es lo mismo. La silla, que una vez perteneció al capitán anterior, crujió cuando se sentó. Los huesos debajo de él se habían reducido a polvo. A cenizas. Quizá. No le importaba. En el momento en que tocó los reposabrazos, el sistema se reactivó de nuevo. Interfaz de mando calibrada.
a la espera de directivas. Se inclinó hacia adelante. Muéstrame los registros de la tripulación. Muéstrame la última entrada antes del apagado. Una proyección holográfica cobró vida frente a él, reproduciendo una grabación con estática granulada. Apareció un hombre canoso. Ojos cansados, sangre en la cara, una mano presionando una herida en el vientre. Aquí el almirante Kent Dace, graznó el hombre. A Ronan se le paró el corazón. Su abuelo. Si alguna vez encuentran esta nave, si algún bastardo está sentado en mi silla ahora mismo, que sepa esto, el Consejo traicionó a la Tierra. Cortaron nuestros suministros, filtraron nuestras ubicaciones a los Zarn, y luego transmitieron nuestra posición al cuerpo de Paz Tari, diciendo que éramos peligrosos, que no nos rendiríamos. Tosió, una espuma roja y espesa brotó de su boca. No nos rendimos. Enterramos al Vindicador nosotros mismos, apagamos el reactor, congelamos el núcleo. Dejamos que la galaxia se pudriera. Si estás viendo esto, espero que lo quemes todo. La pantalla se oscureció. Ronan se reclinó, con los puños tan apretados que las uñas se le clavaron en las palmas. La sala a su alrededor pulsaba lentamente, como si respirara, como si la propia nave sintiera su rabia y estuviera de acuerdo con ella. Las comunicaciones se encendieron. La voz de Griggs irrumpió, nerviosa. Cap, tenemos compañía. Una cañonera Tari acaba de salir de órbita. Nos está apuntando con sus armas. Ronan se puso de pie de un salto. No ataquen. Salió furioso del puente y bajó por el ascensor. Mientras descendía traqueteando, la voz en su cabeza pulsó de nuevo. Capitán, la reactivación de los sistemas de armas requerirá intervención humana. Estamos incompletos. Requerimos a los muertos. ¿Qué quieres decir? Se requiere ADN. Fragmentos humanos, códigos de legado incrustados en la médula. Lo entendió de inmediato, y se le revolvió el estómago. La tripulación, los huesos, no estaban enterrados solo por honor. Eran combustible, no biológicamente, sino simbólicamente. La nave había encriptado sus sistemas de armas con bloqueos biométricos. Necesitaban esas firmas para desbloquearlo todo. Esta nave no solo fue construida con sangre. Necesitaba sangre para despertar. Regresó a la bahía del hangar, donde la tripulación de convictos estaba reuniendo equipo, claramente ansiosa por huir. Griggs se adelantó, con el rifle cruzado sobre el pecho. No responden a las comunicaciones. ¿Y ahora qué, Cap? Nos armamos, dijo Ronan, subiendo al podio de mando. Y les hacemos saber lo que somos. Griggs entrecerró los ojos. No tenemos armas. Las tendremos. Ronan señaló detrás de él mientras un panel se abría con un siseo, revelando un arsenal más antiguo de lo que ninguno de ellos había visto jamás. Rifles de bobina, cuchillos de plasma, pistolas de riel, todos polvorientos, pero todos letales. Griggs sonrió como un perro al que acaban de soltar la correa. Mientras los demás se abalanzaban sobre las armas, Ronan accedió a un terminal más pequeño e introdujo una orden. Autorizar anulación. Legado Dace. Desbloquear cubiertas de seguridad. Iniciar protocolo de despertar. Las luces de toda la nave se encendieron con fuerza. En algún lugar profundo de su corazón, el reactor gruñó al volver a la vida, como un monstruo dormido estirando sus miembros. La nave comenzó a elevarse más desde el hielo, gimiendo contra la gravedad. Afuera, la cañonera Tari parpadeó en rojo. Y entonces llegó el mensaje a través de todas las frecuencias abiertas: nave humana no registrada. Esto es una reactivación ilegal. Apaguen motores y ríndanse de inmediato. Ronan se acercó a la consola y escupió las palabras de vuelta a las comunicaciones. La humanidad no se rinde. Lo olvidaron. Estamos aquí para recordárselo. Sin respuesta, solo silencio. Y luego, luz. Un rayo de la cañonera abrazó el hielo, impactando en el casco superior expuesto de El Vindicador. Toda la nave tembló. Griggs se volvió hacia Ronan. Ese fue un disparo de advertencia. Ronan apretó la mandíbula. Bien, adviérteles de nuevo. Miró la interfaz parpadeante a su lado y,
Como si respondiera a su furia, un mensaje apareció. Armas parciales recuperadas. Cañón de riel primario en línea. Blanco fijado. Ronan no dudó. Fuego. La nave aulló. Desde sus profundidades, un estruendo atronador resonó y un rayo de luz ardiente rasgó los cielos. La cañonera Tari explotó en un estallido silencioso de llamas, sus restos esparciéndose como ceniza. La tripulación miraba, atónita. Ronan se giró lentamente, su voz fría. Creían que estábamos muertos. Hagamos que deseen que siguiéramos así. Los restos humeantes de la nave exploradora Tari caían como nieve negra, franjas de fuego cortando el cielo de Vortis 9. Ronan estaba de pie en el borde del hangar expuesto, observando el último ascua desaparecer en las tormentas de hielo. Sus dedos todavía temblaban, pero no de miedo, sino de liberación, de esa profunda y antigua satisfacción, del tipo que solo llega cuando un depredador le recuerda al mundo por qué era temido. Detrás de él, los hombres permanecían en un silencio atónito. Algunos parecían aterrorizados, otros, hambrientos. Griggs se colocó a su lado, con el rifle colgado despreocupadamente sobre el hombro. Acabas de declararle la guerra al imperio más poderoso de la galaxia, Cap. Ronan no apartó la vista de las nubes. Bien. Lo han tenido demasiado fácil. Se giró para encarar a la tripulación. No voy a mentirles. Estamos en desventaja, medio enterrados y apenas vivos. Pero esta nave fue construida para la guerra. Construida por hombres que sangraron en silencio mientras el resto de la galaxia engordaba y se volvía complaciente. El Vindicador recuerda. Y ahora, ellos también lo harán. Griggs soltó una risa oscura, grave y llena de algo primitivo. Creo que me perdí esta parte del acuerdo de sentencia. ¿Quieres largarte?, preguntó Ronan. Griggs negó con la cabeza. Ni de coña. Llevo años aburrido. Los otros comenzaron a moverse, algunos reuniendo armas, otros montando defensas a lo largo del hielo escarpado. Nadie cuestionaba su mando ahora. No después de ese disparo. No después de ver a un superportaaviones rasgar el cielo como la página de un libro de guerra olvidado. Ronan volvió adentro, sus botas resonando contra la cubierta fría mientras se adentraba más en la nave. El Vindicador no había terminado de despertar. Capitán, volvió la voz a su cabeza. Matriz de armas parcialmente restaurada. Navegación desactivada. Memoria del núcleo corrupta. Acceso a criocámaras disponible. Criocámaras. Ronan se detuvo en seco. Supervivientes en animación suspendida. 12 firmas. Humanas. Su corazón se heló. Humanas. Después de todo este tiempo. Muéstrame. Un panel se iluminó a su lado, mostrando un esquema de las cubiertas inferiores de la nave. Una cámara en lo profundo del sector de ingeniería brillaba débilmente, apenas alimentada, sus sistemas parpadeando. Ábrela, dijo. Las puertas sisearon y se desbloquearon mientras se acercaba a la bóveda criogénica sellada. Un vapor frío se derramó como el aliento de fantasmas. Dentro, 12 cápsulas se erguían en 2 filas, cada una cubierta por una fina capa de escarcha. Luces parpadeaban inciertamente sobre ellas. La mayoría rojas, unas pocas verdes. Un campo silencioso de guerreros dormidos. Ronan se acercó. Cada cápsula tenía una placa con un nombre. Algunas tan oxidadas que eran ilegibles. Pero los rostros bajo el cristal, pálidos, congelados, intactos por el tiempo, eran inconfundiblemente humanos. Soldados, oficiales. Uno todavía aferraba una foto de su familia presionada contra el cristal como una súplica. ¿Por qué no los despertaste?, susurró Ronan. Signos vitales inestables. Criostasis degradada. Riesgo de colapso neural del 68%. Se están muriendo. Si no se reaniman pronto, la pérdida cerebral permanente es inminente. Ronan posó su mano en la cápsula más cercana. El hombre dentro tenía una cicatriz irregular en la mejilla y una expresión de dolor congelada a medio gesto. Probablemente entró sangrando. Hazlo. Despierta a uno. Confirmado.
Iniciando secuencia de reanimación en sujeto 07. Teniente R. Howland. La cápsula siseó con fuerza, las bobinas de calentamiento brillando, el fluido drenando hacia la base. Las alarmas pitaron en protesta. El cuerpo dentro se crispó, jadeó y luego convulsionó. Ronan apretó los dientes mientras observaba. Los ojos del hombre se abrieron de golpe, los vasos sanguíneos de uno de ellos estallaron. Tosió violentamente, desplomándose hacia adelante en los brazos de Ronan, temblando incontrolablemente. ¿Qué año es?, carraspeó Howland, su voz como grava. Ronan lo bajó suavemente a la cubierta. Demasiado lejos del tuyo. El hombre parpadeó lentamente, mirando a su alrededor, con la respiración entrecortada al reconocer la nave. El Vindicador. Lo enterramos. Esperamos. ¿Quién eres tú? Capitán Ronan Dace, nieto de tu almirante. Ese nombre lo golpeó como un martillo. Howland hizo una mueca como si recordara el dolor. Kent nos dijo que nunca despertaríamos. Dijo que si lo hacíamos, significaba que la guerra nunca terminó. Ronan asintió sombríamente. No lo hizo. Solo cambiaron la forma en que nos matan. Ayudó al hombre a sentarse mientras tosía sangre en su mano. Te estabilizaremos, dijo Ronan. Luego quiero tus recuerdos. Todos. Howland lo miró, con los ojos desorbitados. No tienes ni idea de lo que es realmente esta nave, de lo que lleva. Ronan se inclinó más cerca. Entonces dímelo. Pero antes de que el soldado pudiera hablar, la nave se sacudió con fuerza. Las alarmas se dispararon. Las luces de emergencia bañaron el corredor en rojo. Capitán, múltiples firmas de curvatura entrando en el sistema. Flota Tari, 5 destructores, una nave de mando. Tiempo estimado de llegada, 17 minutos. Ronan se puso de pie. Un terror helado lo atravesó. Respondieron rápido. El tiempo de respuesta sugiere un seguimiento previo. La intercepción fue anticipada. Así que habían estado observando, esperando. El primer explorador fue solo el detonante. Miró a Howland. El hombre lo miraba fijamente, con la mandíbula apretada. No te dejarán salir, dijo Howland. No con esta nave. No con lo que hay dentro. Ronan se volvió hacia las cápsulas. 11 vidas más. 11 piezas más de una guerra olvidada y una nave llena de secretos que ni siquiera había comenzado a descubrir. Activó sus comunicaciones. Griggs, mete a todos dentro. Bloqueen el perímetro. Tenemos visitas. ¿Cuál es el plan?, crepitó la voz. Ronan miró el viejo techo de acero, su voz grave. Mantendremos la línea. Sangraremos si es necesario, pero no dejaremos que nos entierren de nuevo. Regresó al puente, sus botas golpeando un acero que ahora pulsaba con energía. La nave despertaba más y más con cada momento. Las luces se avivaban, los sistemas se estabilizaban. En algún lugar profundo, el legado olvidado de la humanidad se estaba agitando. Se deslizó de nuevo en el sillón de mando, sus manos moviéndose por la consola con creciente confianza. Informe de daños. Casco de estribor aún fracturado. Armas al 23%. Emisores de escudo funcionales. Sin capacidad FTL. Escape imposible. Así que luchamos. Afirmativo. Subiendo sugerencias tácticas. El terreno proporciona ventajas menores. Potencial de avalancha a lo largo del eje de la cresta. Ronan sonrió sombríamente. Les echaremos la montaña encima si es necesario. Mientras el temporizador en el HUD se acercaba. 16 minutos, 15, 14, la mente de Ronan corría a toda velocidad. No creía en las últimas defensas, pero esto se sentía como una. A menos que... Abrió los viejos registros de mando, buscando más profundamente que antes, más allá de los protocolos del puente, más allá de los códigos de armas, en las bóvedas negras, los archivos prohibidos. Una carpeta parpadeó ante él. Proyecto Blackspire. ¿Qué demonios es esto?, murmuró. El acceso requiere autenticación dual de capitán. Se quedó mirando el mensaje. Autenticación dual. El capitán anterior era polvo, pero su sangre permanecía.
Se volvió hacia el panel a su lado. Un compartimento sellado detrás de un mamparo. Ronan lo abrió de una patada. Dentro, un pequeño fragmento de hueso ennegrecido envuelto en tela de estasis. Los restos del viejo capitán. Suficiente ADN para contar. Colocó la tela en el escáner biométrico de la consola. Las luces se encendieron en rojo, luego en verde. Autenticación confirmada. Proyecto Blackspire desbloqueado. Lo que surgió hizo que se le revolviera el estómago. El Vindicador no era solo una nave de guerra. Era una semilla, una copia de seguridad de la Tierra. Planos para ciudades humanas, archivos de ADN, IA de armas estratégicas, códigos de los viejos dioses, todo. El último corazón nuclear del Imperio Terrano, y los Tari lo sabían. Por eso venían. No por la nave, sino para detener lo que llevaba. Ronan miró los datos. Esto no era una nave de guerra. Era un renacimiento, o un ajuste de cuentas. Y en 13 minutos, tendría que decidir cuál. Ronan miraba la interfaz brillante frente a él, con el corazón martilleándole en las costillas. Proyecto Blackspire. El solo nombre se sentía demasiado pesado para que un solo hombre lo llevara. Dentro de ese archivo enterrado estaban los planos para la resurrección de la humanidad o la condenación de todo lo demás. Ya no estaba sentado en una nave de guerra. Estaba sentado sobre la última pistola cargada de un imperio caído, apuntando directamente a una galaxia que se creía a salvo. Detrás de él, la nave crujía y gemía, todavía volviendo a la vida, hambrienta de órdenes. «Dios santo», masculló. «Capitán», interrumpió bruscamente la voz de la nave. Flota enemiga aproximándose al arco lunar. 12 minutos para rango de ataque. La pantalla se iluminó con indicadores rojos. 5 destructores Tari, elegantes y plateados, moviéndose en una formación cerrada. Su nave líder, un crucero de clase comando llamado Himno de la Armonía, se deslizaba justo detrás, elegante en su diseño, aterrador en su implicación. No eran solo patrullas fronterizas o exploradores. Era un equipo de ejecución. Ronan se levantó de la silla, con los puños apretados, los nudillos blancos. «Muéstrame el control ambiental de la cresta montañosa». Disparador de avalancha mapeado. La explosión en las coordenadas 309 A debería desestabilizar la plataforma. «Prepara la carga», ordenó. Afuera, la tripulación se apresuraba. Griggs estaba en lo alto de un afloramiento nevado, escaneando el cielo con unos binoculares. Ahora los veía, los elegantes destellos plateados como buitres metálicos sobre el hielo. «Capitán», ladró por las comunicaciones. «Vienen en formación cerrada. Barrido de formación. Parece que quieren rodearnos antes de que disparemos otro tiro». «Déjalos», respondió Ronan. De vuelta en el puente, Ronan introdujo protocolos secundarios. Contramedidas de la vieja Tierra, sistemas que no se habían utilizado desde el día en que la Tierra ardió. Disruptores magnéticos, pulsos de metralla antiorbital y un antiguo y bestial truco, el pulso fantasma terrano. Un pulso EMP de corto alcance diseñado para freír los sistemas de guía alienígenas con patrones neuronales humanos. La mitad apenas funcionaba, pero la mitad era suficiente. Miró de nuevo el archivo parpadeante. Blackspire. Dentro había instrucciones para reconstruir ciudades, resucitar la flora terrestre extinta, clonar colonos en etapa temprana, poblaciones humanas enteras almacenadas como cadenas de ADN y matrices de memoria protegidas por la mente antigua de la nave. Y si activaba el núcleo semilla, la nave no solo se defendería a sí misma, se convertiría en el arca. «Dase», llamó una voz débilmente. Se giró para ver a Howland entrando a trompicones en el puente, envuelto en una manta térmica, con el rostro pálido y los ojos afilados por la memoria. «Lo has visto, ¿verdad?», preguntó Howland. «Blackspire». Ronan asintió. «¿Por qué tu tripulación no lo usó?». «Se nos ordenó no hacerlo», dijo Howland con amargura. «Tu abuelo tuvo la oportunidad de activarlo cuando la Tierra cayó, pero no pudo. Dijo que no merecíamos resurgir. Y estuviste de acuerdo». «Seguí órdenes. Era un soldado, no un profeta». Ronan lo miró.
¿Y ahora qué? Howland miró la pantalla. Las naves enemigas acercándose. La tripulación esquelética luchando por defender sus propias tumbas. El sillón de mando zumbando con el peso del comando. Creo que la galaxia ha olvidado lo que los humanos son realmente, susurró Howland. Quizá es hora de que se lo recordemos. Ronan volvió a la consola de mando. 11 cápsulas aún dormían en la criocámara, esperando ser despertadas. No podía revivirlas a todas. Los sistemas eran demasiado frágiles. Pero traería a 2 más. Ingenieros, especialistas. Nave, inicia la secuencia de reanimación. Sujeto 04 y 09. Anulación de prioridad de comando DASE. Confirmado. Reanimación en progreso. La voz de Griggs crepitó de nuevo. La flota se acerca. 10 clics y acortando distancia. ¿Listo para hacer algo de ruido? Oh, estoy listo, dijo Ronan, presionando el detonador de la carga para la avalancha. Un estruendo atronador retumbó por el paisaje. La plataforma montañosa sobre el valle se partió como un huevo y miles de toneladas de hielo cayeron estrepitosamente. Un velo blanco lo envolvió todo, tragándose el cielo, el aire, el propio sol. 2 destructores Tari fueron atrapados a medio descenso. Uno giró sin control, se estrelló contra un glaciar y desapareció en llamas. El otro perdió estabilidad y se desvió, estrellándose en un barranco helado. 2 menos, rió Griggs como un maníaco. Maldito genio. Pero no era suficiente. Flota restante redirigiendo curso. Bombardeo antisuperficie en 10 minutos. Howland se acomodó en la silla táctica. Harán llover fuego y convertirán este lugar en cristal. Lo sabes, ¿verdad? Cuento con ello, dijo Ronan. Abrió la interfaz del pulso fantasma. Nave. ¿Cuántos emisores siguen siendo viables? 4 funcionales. Alcance mínimo. Calibración inestable. Alto riesgo para mentes orgánicas. Ronan esbozó una sonrisa. Bien. Démosles una probada real del cerebro humano. Introdujo la calibración, sincronizando el patrón del pulso con las firmas neuronales humanas extraídas de las cápsulas y de su propia interfaz. La idea era simple, primitiva incluso, pero el efecto era devastador. La señal imitaba el miedo, la ira y la desesperación humanas, todo a la vez. Ninguna máquina podía procesarlo sin colapsar. Pulso fijado, a la espera de detonación. Ronan activó el sistema de transmisión externa y habló por las frecuencias abiertas. Flota Tari, aquí el capitán Ronan Dase de El Vindicador. La nave que creían muerta. La especie que creían extinta. Han cometido un error. Estática. Y luego, ríndanse de inmediato. No se resistan. Esta será su única advertencia. Ronan sonrió. No, esa era la vuestra. Apretó el gatillo. El Vindicador aulló. Un pulso de energía invisible rugió desde su núcleo central, alimentado por siglos de furia enterrada. Las naves Tari de arriba brillaron, parpadearon. Una se apagó en el cielo como una vela. Otra comenzó a girar incontrolablemente. Sistemas fritos. La nave de mando se estremeció en el aire, expulsando plasma por sus flancos. En el suelo, Ronan se tambaleó, sangrando por la nariz, con los ojos ardiendo. Howland se desplomó contra la consola, gimiendo, pero el daño estaba hecho. 3 naves enemigas inutilizadas, una paralizada, la nave de mando retirándose a órbita alta. La tripulación de abajo estalló en vítores, algunos disparando sus rifles al cielo como si estuvieran de vuelta en el viejo mundo. Griggs llamó de nuevo, con la voz entrecortada. Están huyendo, Cap. Les has partido los dientes. No, dijo Ronan en voz baja. Les recordé que todavía tenemos dientes. Las luces del puente se atenuaron por un momento, luego se estabilizaron. Las balizas de reanimación parpadearon en la distancia. 2 humanos más despertarían pronto. 2 piezas más del pasado devueltas a una galaxia que intentó olvidarlas. Pero Ronan sabía que esto no era una victoria. Era una advertencia. Volverían, más fuertes, más listos.
Y la próxima vez no traerían destructores, traerían la extinción. Lo que le dejaba una sola opción. Activó el protocolo de comando final. Proyecto Black Spire. Iniciación parcial. Desbloqueando núcleo semilla. Comenzar replicación de archivos primarios. Confirmado. Cuenta atrás de la semilla del mundo iniciada. 48 horas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Howland. No, dijo Ronan, caminando hacia el visor. Miró el mundo helado, el hielo manchado con la sangre del futuro, los restos de una galaxia que creía haber ganado. Pero ya no estamos pidiendo permiso. El zumbido bajo la cubierta había cambiado. Ya no sonaba como una máquina despertando. Sonaba como algo vivo, respirando, creciendo. El núcleo del Vindicador pulsaba con un fuego antiguo, lento al principio, luego con ritmo, como si se sincronizara con el latido del corazón de Ronan. A lo largo de los suelos y las paredes, nodos inactivos cobraron vida, floreciendo con una pálida luz azul como venas que redescubren la circulación. En las entrañas de la nave, mucho más profundo de lo que cualquier extraño podría ver, el núcleo semilla comenzó a girar. Bloqueado durante siglos, sus primeras capas se desplegaron con un sonido que era más un grito que una señal. La sala en la que se encontraba, circular, de paredes de acero, blindada 100 veces, brillaba con una amenaza silenciosa. Dentro del núcleo, el mapa genético de los orígenes de la humanidad, los últimos recuerdos encriptados de la Tierra y los esquemas de una civilización largamente enterrada en escombros y cenizas. El proyecto Black Spire no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de restauración, de reclamación, pero sobre todo, se trataba de dominación. Ronan estaba solo en el puente, observando el último marcador rojo en el HUD retirarse a órbita. La nave de mando Tari no había lanzado otro ataque. Su elegante crucero permanecía sobre las nubes, justo fuera de alcance, como un depredador lamiéndose las heridas, pero no del todo listo para huir. No era el miedo lo que los detenía. Era el cálculo. Habían visto el pulso, sentido la ira, y ahora estaban pidiendo algo más grande, algo peor. Volverían, y Ronan lo sabía. Detrás de él, Howland estaba sentado, con el rostro ceniciento. El hombre había envejecido una década en las últimas horas. La reanimación le había pasado factura, y la onda de pulso había dejado su cuerpo seco. Recuerdo la expresión en sus caras, dijo Howland en voz baja. Los Tari, cuando usamos el pulso fantasma contra ellos la primera vez. Se suponía que no era letal, solo desorientador, pero sus naves empezaron a devorarse a sí mismas. Las CIA se quemaron. Los pilotos tuvieron convulsiones en sus cabinas. Pensamos que era un fallo. Ronan no habló. Siguió observando las estrellas. No era un fallo, dijo Howland. Era la emoción humana convertida en arma. Eso es lo que les asusta. No nuestras naves, no nuestras armas. Nosotros. Nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra obstinación por no morir. Han estado tratando de borrar eso, masculló Ronan. Durante siglos. Sí, y ahora ha vuelto. La consola emitió un pitido. Sujetos criogénicos 04 y 09 estabilizados. Equipos de ingeniería y médicos activados. 2 humanos más se reincorporaron al mundo de los despiertos. El Vindicador ya no era una reliquia. Era una nave de guerra de nuevo. Se estaba volviendo completa. Las puertas se abrieron y entró una de las reanimadas, una mujer de unos 40 años, con el rostro lleno de cicatrices y ojos afilados. Miró a Ronan como si ya supiera quién era. Debe ser de la sangre de Dace. Ronan, respondió él. Capitán, por necesidad. Llámame Briggs, ingeniera jefe de sistemas, antes de que el consejo nos vendiera. Escaneó la habitación, pasó los dedos por la consola y asintió lentamente. Sigue funcionando como una cafetera en llamas. La maldita se niega a morir. Ronan se hizo a un lado mientras ella se dirigía al panel junto al timón. Sus manos se movieron sobre él como si acariciara a un animal herido. Está cabreada, dijo Briggs. La nave, puedo sentirlo. Está despierta, respondió Ronan.
Y lo recuerda todo. Briggs echó un vistazo a las lecturas del núcleo semilla. Su expresión se ensombreció. Activaste Blackspire. No vi otra opción. Siempre hay una opción, gruñó ella. ¿Entiendes lo que pasa cuando esa cosa se complete? Él asintió. La humanidad renace. No, la humanidad se desata. Ronan no discutió. Simplemente dejó que el silencio llenara el aire como humo. Briggs suspiró. Entonces me aseguraré de que no se haga pedazos antes de que eso ocurra. Salió sin esperar permiso. Howland se levantó lentamente. Necesitamos prepararnos para lo que viene. ¿Crees que enviarán más? No solo enviarán naves, dijo Howland sombríamente. Enviarán limpiadores, congeladores, arrasaplanetas. No correrán ningún riesgo. Ronan exhaló bruscamente y asintió. Entonces nos ensuciaremos nosotros primero. Se dirigió a la interfaz del arsenal y desbloqueó los protocolos de guerra. Contingencias de asalto de la vieja Tierra, armas en la lista negra, planes de nanoenjambres. Parte de ello era una locura. Parte, una genialidad. Todo había sido enterrado con el Vindicador por una razón. Capitán, dijo la nave en su mente, los escáneres de largo alcance detectan una nueva señal. Firma de curvatura de grado Consejo. Tamaño estimado. Supercrucero. Llegada en 23 horas. Ahí estaba. Enviaron una nave capital, susurró Howland. No, dijo Ronan con amargura. Enviaron un verdugo. Miró la cuenta atrás. 23 horas, menos de un día hasta que llegara una nave 3 veces más grande que el Vindicador. Una a la que no le importarían los supervivientes ni la rendición. Quemaría el hielo, lo enterraría todo, convertiría este lugar en cristal y lo llamaría piedad. Y, sin embargo, Ronan no sentía miedo. Se sentía preparado. Abrió una línea directa a toda la tripulación. Ingenieros, oficiales reanimados, convictos ahora convertidos en soldados. Aquí el capitán Dace. Han visto lo que se avecina. El Consejo nunca quiso que nos levantáramos, pero lo hicimos. Esta nave fue enterrada. Nuestra gente, enterrada. Nuestra historia. Pero no se puede borrar la furia. No se puede matar la memoria. Hizo una pausa. En 23 horas, el cielo se caerá, pero nosotros no nos arrodillaremos. Las comunicaciones quedaron en silencio. Luego, Griggs respondió, riendo. Ese ha sido el discurso de estamos jodidos más inspirador que he oído nunca. Howland sonrió levemente. Lo ha heredado de su abuelo. Briggs volvió al puente, con una pequeña tableta en las manos. He redirigido la energía a través de bobinas auxiliares. Tienes un 70% de capacidad de escudo, ocultación parcial y algunas cosas asquerosas en las bahías de misiles. De nada. Ronan le dedicó un gesto de respeto. ¿Crees que será suficiente? Briggs lo miró directamente a los ojos. No, pero dolerá. Ronan apretó la mandíbula. Volvió al visor, las frías estrellas extendiéndose como un juicio distante. El Vindicador se estaba alzando, no solo del hielo, sino de la historia. Y esta vez, no sería enterrado de nuevo. La cuenta atrás pulsaba en la pantalla principal como un latido. Frío, implacable y demasiado corto. 22 horas 17 minutos y 36 segundos. 22 horas 17 minutos y 35 segundos. 22 horas 17 minutos y 34 segundos. Ronan no había dormido en más de 30 horas. No le importaba. La última vez que cerró los ojos, vio la tierra ardiendo, no por un recuerdo, sino por los viejos registros de guerra de su abuelo. La destrucción, la traición, el silencio transmitido que siguió. Un planeta dejado morir, no por enemigos alienígenas, sino por manos humanas. El Consejo había hecho eso. El mismo Consejo que ahora enviaba un supercrucero para limpiar Vortis 9 antes de que Blackspire completara su renacimiento. Estaba de pie junto a la ventana central del puente, sorbiendo un líquido negro y tibio de una taza de ración abollada. Sabía a óxido y fuego. Apropiado. Detrás de él,
La tripulación bullía de actividad. Briggs coordinaba diagnósticos internos y potenciaba las matrices de escudos usando bucles de energía improvisados hechos con núcleos de naves de la era de la vieja Tierra. Howland, ahora estabilizado, se había hecho cargo de las simulaciones tácticas, dirigiendo a la tripulación crioreanimada superviviente en la reutilización de satélites defensivos que habían estado inactivos en el cinturón orbital del planeta. Griggs se había ido a las cubiertas inferiores, donde los convictos, ahora armados y cada vez más fanáticos, habían comenzado a grabar insignias de guerra humanas en sus armaduras y armas. Ronan no sabía de dónde sacaban los símbolos. Quizá la nave se los había transmitido en sueños. Quizá el Vindicador les hablaba a todos ahora. Fuera lo que fuese, estaba funcionando. Los hombres ya no tenían miedo. Estaban listos para morir. Y eso aterraba a Ronan más de lo que la flota Tari jamás podría. Briggs golpeó un fusible de núcleo oxidado en el nodo del reactor primario. Sus manos, ampolladas y temblorosas por el calor y la exposición a la radiación. El ingeniero que trabajaba a su lado, un hombre delgado y enjuto llamado Pique, que solía dirigir operaciones de sabotaje para las viejas milicias de la Tierra, tosía sangre sobre la cubierta. ¿Estás bien?, preguntó ella sin mirar. Pique se limpió la boca con el dorso del guante. He tenido resacas peores. Briggs sonrió sombríamente. Esta será permanente si la cagamos. El reactor zumbaba, una vibración lenta y profunda que recorría sus huesos. Podía sentir a la nave respondiendo a cada ajuste como una bestia herida que se recupera bajo presión. Ninguna nave actual podría igualarla. Ni en agallas, ni en resistencia. El Consejo podría haber avanzado su tecnología, pero sus armas eran limpias, educadas, precisas. El Vindicador no era ninguna de esas cosas. Era brutal. Cuando Briggs cerraba los ojos, juraría que podía oír los gritos de su última tripulación incrustados en el cableado. No sabía si era la radiación, sus nervios o algo peor. Y no le importaba. En la cámara del antiguo santuario de guerra, una vez una sala ceremonial donde los primeros oficiales se reunían antes del despliegue, Ronan estaba sentado a solas con una reliquia en sus manos. Era un cubo negro, no más grande que un puño, grabado con marcas de quemaduras y el sello destrozado del Comando de Defensa Terrano. Dentro, los últimos recuerdos de su abuelo, encerrados en una encriptación neural que solo la sangre podía desbloquear. Había evitado este momento durante demasiado tiempo. Nave, masculló. Ejecuta código de legado DASE, autenticación de línea de sangre. Desbloquea el cubo neural. Confirmado. Advertencia. El contenido de la memoria puede desestabilizar el equilibrio emocional. Proceder. Dudó, luego asintió. Hazlo. La habitación se oscureció. Las paredes se iluminaron con luces de proyección. Y entonces, ahí estaba él, el almirante Kent Dace, pálido, demacrado, con ojos como piedra rota. Ronan, dijo el anciano, con voz grave. Si estás viendo esto, entonces lo peor ha sucedido. El Consejo encontró al Vindicador, y lo que es peor, lo dejó vivir. Tosió con fuerza, la sangre acumulándose en su mano. Hay algo que necesitas saber. Algo que nunca registré en los registros estándar. El proyecto Black Spire. No es lo que crees. Ronan se inclinó hacia adelante, con la garganta apretada. No era solo una bóveda de semillas o una copia de seguridad de la Tierra. Era un motor de reconstrucción. No solo contenía la historia humana. Contenía mejoras, experimentos. Habíamos empezado a modificar nuestro ADN, creando evoluciones estratégicas, humanos superiores, soldados que no dormían, ingenieros que podían interactuar con máquinas solo con el pensamiento. Lo llamábamos tecnología de sangre fantasma. La imagen parpadeó. Estaba funcionando demasiado bien. El Consejo se asustó. Dijo que intentábamos ascender. Que los reemplazaríamos. Así que desconectaron todo, quemaron los laboratorios, mataron a los sujetos de prueba. Pero uno de ellos, el sujeto Delta 4, escapó. Los ojos de Ronan se abrieron de par en par. Está dentro del Vindicador, encerrado bajo el núcleo semilla,
sellado porque ni siquiera nosotros podíamos controlarlo. Si activas Blackspire por completo, él también despertará. La imagen se acercó más, con los ojos ardiendo. Ya no es humano, y nos odia. La proyección terminó. Ronan se quedó en silencio, con el corazón atronando. No se trataba solo de reconstruir la Tierra. Se trataba de en que se había convertido la humanidad antes de caer. Lo que había escondido. Lo que había intentado controlar. Se levantó lentamente. Nave, dijo fríamente. Estado de la bóveda de contención Delta 4. Integridad mantenida. Amortiguadores neurales al 83%. Sujeto todavía inactivo. Advertencia. El sujeto muestra signos de conciencia parcial. Define parcial. La actividad de las ondas cerebrales del sujeto aumentó después de la reinicialización del núcleo de Blackspire. Tiempo estimado para la reactivación cognitiva total. 19 horas. Ronan no maldijo, no se inmutó. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la mesa de guerra en el centro del puente. Si el consejo no los mataba, el sujeto Delta lo haría. Abrió una línea de comunicación segura con Howland y Briggs. ¿Estado?, preguntó. La red orbital está medio alineada, respondió Howland. No detendrá un supercrucero, pero podría hacerlo sangrar. Los reactores aguantan, dijo Briggs. Tenemos un 74% de integridad de escudos, 2 bahías de misiles en línea. Los cañones de riel se están cargando, pero no confiaría en las advertencias de seguridad. Bien, dijo Ronan, y luego hizo una pausa. Hay algo más. Les contó todo sobre la grabación de su abuelo. El sujeto bajo la nave, el secreto enterrado más profundo que Blackspire. Silencio. Luego Howland habló primero. Si despierta, toda esta galaxia podría rogar por la piedad del Consejo. Briggs no dijo nada durante un largo rato. Entonces todavía planeas completar Blackspire. Tengo que hacerlo. Lo liberarás. Podría liberarlo. No, dijo ella con firmeza. Lo harás. ¿Y estás de acuerdo con eso? Ronan miró la mesa de guerra, la flota que se acercaba, el temporizador rojo parpadeante. No, dijo en voz baja. Pero prefiero liberar a un demonio nuestro que arrodillarme ante ángeles a los que nunca les importó si vivíamos. Briggs soltó un lento suspiro. Bueno, entonces, démosle algo por lo que valga la pena despertar. La cuenta atrás siguió avanzando. 17 horas 56 minutos y 44 segundos. 17 horas 56 minutos y 43 segundos. El aire en el Vindicador se estaba volviendo más pesado. No físicamente, pero se sentía así, como si la propia nave estuviera conteniendo la respiración, esperando, observando. 17 horas 5 minutos y 22 segundos. 17 horas 5 minutos y 21 segundos. Quedaban menos de 18 horas. Ronan caminaba por el puente, mirando la transmisión del núcleo semilla en la pantalla superior. La esfera brillaba ahora, una pálida luz blanca emanaba de ella. Parecía que el núcleo estaba perdiendo energía. Briggs había intentado estabilizarlo, pero los sistemas se comportaban como si tuvieran mente propia. Y tal vez la tenían. En el ala de ingeniería, los amortiguadores de respaldo que contenían al sujeto Delta parpadeaban irregularmente. Nadie los había tocado. Nadie podía. Toda la cámara estaba bloqueada por los protocolos originales de la IA de la nave, accesibles solo por los capitanes del legado. Nave, dijo Ronan, entrando en la cámara central. Actualización sobre la bóveda de contención Delta 4. Amortiguadores neurales al 62%. El sujeto permanece inconsciente. Frecuencia cardíaca irregular. Picos neurales detectados en las regiones de la corteza asociadas con la memoria y la agresión. Tragó saliva. Está soñando. Desconocido. Howland entró en el puente detrás de él, sus pasos lentos. Parecía pálido de nuevo, más viejo de lo que tenía derecho a parecer después de la reanimación. Está despertando, masculló Howland. Puedo sentirlo, igual que antes.
Solo lo estabilizamos durante la guerra inundándolo con sedantes a través de un puerto cerebral. Luego perdimos el control cuando encontró una manera de cortar el suministro internamente. ¿Qué pasó después de eso? Los ojos de Howland se volvieron distantes. Mató a 7 miembros de la tripulación con sus pensamientos, volvió la red de armas contra nosotros, intentó redirigir la IA de la nave. Si no se hubiera bloqueado a sí misma, se habría apoderado de todo el portaaviones. Ronan permaneció en silencio por un momento, luego caminó hacia el terminal e introdujo una nueva directiva. Prepara anulación manual de nivel alfa en el núcleo semilla. Se requerirá contraseña de bloqueo completo cada hora. Confirmado. Era una solución temporal, pero era todo lo que tenían. Si el núcleo fallaba, el renacimiento fallaría. Si Delta despertaba sin control, todo fallaría. Y Ronan no podía permitirse fallar. No ahora. Afuera, la flota Tari había regresado. 5 destructores, 2 cruceros, una nave de mando clase Coloso, empequeñeciendo a las demás, su vientre brillando con generadores de escudos giratorios y artillería antinave. La nave era conocida en todas las estrellas, la misericordia del justiciero. No había nada misericordioso en ella. Una sola salva podía quebrar la tectónica de un planeta. Su único propósito, la exterminación. ETA de la flota, 11 horas. El reloj de la guerra sonaba más fuerte, y el pasado del Vindicador comenzaba a arañar las paredes. En la criocámara, el caos había comenzado a agitarse. 3 de las cápsulas se habían apagado prematuramente. Una tenía una cúpula agrietada. Otra había sido abierta desde el interior. Ronan llegó con Briggs y Griggs justo cuando las alarmas sonaban en toda la cubierta criogénica. Dentro de la cápsula abierta, había sangre y ningún cuerpo. Briggs se agachó junto al panel abierto. Esto fue forzado, no fue un mal funcionamiento. ¿Estamos seguros de que no es Delta?, preguntó Ronan. Griggs negó con la cabeza, con el arma ya desenfundada. No, ese monstruo sigue encerrado. Revisé la transmisión de la bóveda yo mismo. Briggs recogió una placa de identificación oxidada del suelo junto a la cápsula agrietada. Teniente Garlin Urek, masculló. Conozco ese nombre, dijo Howland por las comunicaciones. Fue uno de los primeros en ofrecerse como voluntario para el programa de prueba de sangre fantasma. Mejoras parciales, aceleración neural, reestructuración cortical de bajo grado. Los ojos de Ronan se entrecerraron. Esa es una forma elegante de decir que ya no es exactamente humano, ¿verdad? No, pero está furioso. La voz de Howland era sombría. Urek pensaba que Blackspire nos convertiría en dioses. No se lo tomó bien cuando cancelaron el programa. Las luces sobre ellos parpadearon, y luego se apagaron. En la oscuridad, masculló Briggs. ¡Oh, demonios! Ronan encendió la linterna de su hombro y levantó su arma. La nave gimió, no mecánicamente, sino orgánicamente. Un sonido largo y grave, como algo respirando a través del casco. Luego vino el susurro. No de las comunicaciones, no del aire, sino desde dentro de sus cabezas. ¿Por qué me trajiste de vuelta solo para enterrarme de nuevo? Griggs giró sobre sí mismo. ¿Quién diablos? Abriste la tumba. Ahora yace en ella. Nave. Ladró Ronan. Aísla las transmisiones psíquicas. Intento fallido. El eco neural es interno. Fuente. Sujeto Urek. Hubo un grito detrás de ellos. Uno de los guardias apostados en la entrada de la bóveda. Un segundo después, su cuerpo golpeó la pared a una velocidad imposible. Los huesos se rompieron con el impacto. La sangre salpicó el mamparo. Luego vino la sombra. Garlin Urek entró en el corredor, sin camisa, pálido, cubierto de escarcha y sangre. Sus ojos brillaban débilmente en azul, como la luz de las estrellas reflejada en agua envenenada. Se suponía que eran leyendas, siseó. No esclavos de las mismas viejas líneas de comando. Briggs levantó su rifle. No te muevas. Urek no se detuvo. Sonrió. Griggs disparó primero. 3 balas directas al centro del torso.
Urek no se inmutó. En cambio, se retorció, su cuerpo convulsionando de forma antinatural, el metal a su alrededor gimiendo. Las balas se ralentizaron en el aire, luego cayeron, aplastadas. ¿Pero qué? Griggs retrocedió rápidamente. Urek sonrió más ampliamente. Soy la primera onda, dijo, con los ojos fijos en Ronan. Cuando él despierte, será la inundación. Y luego desapareció. Sin destello, sin sonido, simplemente se fue, como una pesadilla que nunca hubiera estado allí. Nave. Ladró Ronan. Rastrea al sujeto Urek. Rastreo fallido. Firma inestable. Movimiento impredecible. Intrusión detectada en sistemas terciarios. Briggs maldijo. Ya está en la red. ¿A dónde va? Nadie respondió. Pero Ronan lo sabía. Va a por Delta. Va a despertar al verdadero monstruo. 5 horas después, con la cuenta atrás cerca de las 6, Ronan estaba de nuevo en el santuario de guerra, tratando de ordenar sus pensamientos. La tripulación estaba preparando la red orbital final. Los sistemas de defensa estaban en su lugar. Los escudos se estaban cargando. Las armas estaban sincronizadas. Todos sabían lo que se avecinaba. Y, sin embargo, no era el enemigo en órbita lo que atormentaba la mente de Ronan. Era el enemigo dentro del casco. Las luces se atenuaron de nuevo. Capitán. La voz de la nave temblaba ahora, solo ligeramente. La bóveda de contención Delta 4 ha sido violada. La sangre se le fue del rostro. ¿Quién lo hizo? El sujeto Urek accedió a las vías de anulación neural. Delta está despertando. Ronan se dirigió al ascensor sin decir palabra. Sus botas retumbaban por los corredores. Briggs lo encontró a mitad de camino, con el rostro pálido. No puedes bajar ahí solo, dijo ella. No le voy a dar a esa cosa la oportunidad de decidir cómo será la humanidad a continuación. Briggs lo siguió. Entonces más vale que estemos listos para disparar a nuestros propios dioses. Cuando llegaron a la bóveda, las puertas blindadas exteriores ya estaban arrancadas. No derretidas, sino retorcidas, como si el metal obedeciera a quienquiera que estuviera dentro. La cámara estaba helada. Dentro, el sujeto Delta todavía estaba en su cápsula. Apenas. La carcasa estaba fracturada. Su cuerpo, esbelto, musculoso, entrelazado con biometal, colgaba inerte en el aire. No tumbado, flotando. Urek estaba arrodillado a su lado como un sacerdote. Todavía está soñando, susurró Urek. Pero ahora está escuchando. Has traído la guerra de vuelta a las estrellas, Capitán Dace. Para eso nació. Ronan levantó su rifle. Si lo despiertas, juro que convertiré toda esta nave en un ataúd. Urek sonrió. Llegas demasiado tarde. Y entonces, los ojos de Delta se abrieron. Los ojos de Delta se abrieron como 2 estrellas gemelas colapsando sobre sí mismas. Sin iris, sin esclerótica, solo luz. Luz fría y cegadora. Por una fracción de segundo, la nave guardó silencio. No había zumbido del reactor, ni eco del acercamiento de la flota, ni latido en el pecho de Ronan. Estaba de pie en la entrada de la bóveda destrozada, con el rifle temblando en sus manos. Briggs a su izquierda, con el rifle de pulso en alto. Urek seguía arrodillado como un perro leal, sonriendo como un fanático que acaba de presenciar el despertar de su Mesías. Delta flotaba inmóvil, suspendido por una fuerza que ignoraba la gravedad. Parpadeó una vez, y el marco de acero de la criocápsula se desprendió como corteza blanda bajo el calor. Nave, susurró Ronan. Bloquea la bóveda. Séllanos dentro. Advertencia, llegó la voz fracturada de la IA. Las anulaciones del sujeto Delta están activas. El control de toda la nave está comprometido. Delta giró la cabeza lentamente hacia Ronan, y una voz entró en su mente. No era sonido, sino pensamiento tallado con una cuchilla. Tú no eres Kent Dace. Soy su nieto, dijo Ronan en voz alta, con la mandíbula apretada. Y soy el último hombre entre tú y el resto de la galaxia. Los pies de Delta tocaron el suelo sin hacer ruido. Parecía humano, en su mayor parte,
musculoso, alto. Su rostro, sin embargo, era inexpresivo, sin cicatrices, artificial en su perfección, como un prototipo que nunca tuvo tiempo de sufrir, como algo inacabado. Urek se puso de pie, orgulloso y tembloroso. Está despierto, por fin. Enterraron a dioses para proteger a cobardes. Pero ahora reescribiremos la historia. Cállate, espetó Briggs, apuntando con su rifle directamente al pecho de Urek. Pero Delta no la miró. Miró a la nave misma. ¿Dónde están las estrellas?, preguntó, su voz no coincidiendo del todo con el movimiento de sus labios. Ronan bajó su arma ligeramente. Estamos bajo asedio. El consejo viene. Enviaron una flota de limpieza. Y ahora que estás despierto, la duplicarán. Delta no parpadeó, no respiró. Por mí. No, dijo Ronan. Por nosotros. Una larga pausa. Luego Delta dio un paso adelante. Las luces de la bóveda se intensificaron, se atenuaron, se intensificaron de nuevo, reaccionando a su presencia como si la propia gravedad hubiera cambiado. Incluso el Vindicador no estaba seguro de cómo responder. Sus sistemas pulsaban erráticamente. Antiguos protocolos en conflicto con variables imposibles. Ronan habló con cuidado. Fuiste construido para la guerra. Lo sabes. Pero ahora tenemos una opción. Puedes ayudarnos a terminar lo que ellos empezaron, o puedes acabar con nosotros. Delta se detuvo, a centímetros de Ronan, mirándolo a los ojos. Ayudar, dijo. Eso implica que me importa. Su mano se extendió, flotando cerca de la sien de Ronan. Y por un momento aterrador, Ronan pensó que le iban a arrancar el cerebro por el cráneo. Pero en cambio, los dedos de Delta rozaron su piel. Y vio la tierra caer. Vio la traición, el bloqueo de Blackspire. A Kent Dace tomando la decisión de enterrar la nave en lugar de dejar que su contenido cayera en manos enemigas. Vio la rabia de Ronan, su desesperación, su silenciosa decisión de reactivarlo todo. No por poder, sino porque nadie más lo haría. Delta parpadeó. El brillo se atenuó. Y por primera vez, su voz sonó humana. Recuerdo el silencio, dijo en voz baja. Una eternidad de él. Y ahora, susurró Briggs. Delta se volvió hacia ella. Oigo gritos. Y entonces, la propia nave rugió a la vida. Las alarmas se dispararon. Flota enemiga entrando en la atmósfera superior. Bombardeo de impacto estimado. 5 minutos. Ronan se puso en marcha. Briggs. Pon las baterías superiores en línea. Quiero cada cañón de riel y tubo de misiles al rojo vivo. Howland. Activa los escudos planetarios y rota los satélites de defensa a un patrón de intercepción. Delta se movió hacia el terminal central. No tecleó. Simplemente lo tocó. La pantalla explotó con datos. Armas que nadie había activado se pusieron en línea. Secciones de la nave que nunca habían respondido ahora pulsaban con luz. Nodos de mando enterrados se abrieron como flores de acero floreciendo con furia. El Vindicador, por primera vez desde su entierro, estaba completo de nuevo. Nave, dijo Delta con calma. Lleva el núcleo semilla al 100%. Comienza la anulación atmosférica. Inicia los sistemas de armas tierra-órbita. Desbloquea los protocolos de nivel 2 de Blackspire. Confirmado, respondió la IA, ahora sin dudar. Ronan se giró bruscamente. ¿Qué demonios es el nivel 2? Delta lo miró. Tu abuelo le tenía miedo. Así sabes que funciona. Un estruendo sacudió la nave. Luego otro. El suelo exterior se agrietó. Picos de energía se elevaron desde pilones enterrados. Torres gigantes comenzaron a desplegarse desde debajo de la nieve, cada una rebosante de plasma cargado. Ronan abrió un canal a la tripulación. Esto es todo. La última defensa. Aguantaremos hasta que nos quememos, o hasta que ellos lo hagan. Griggs respondió, maníaco y ronco. He esperado toda mi vida para ganarme una muerte como esta. Entonces gánatela. Los cielos se iluminaron. La flota Tari descendió como un trueno.
La misericordia del justiciero abrió sus compuertas inferiores. Enormes cargas de antimateria caían como estrellas fugaces, pero la primera carga nunca impactó. El cañón de riel del Vindicador golpeó a medio descenso, detonando la carga prematuramente. La onda expansiva obliteró 2 destructores. La nieve explotó hacia el cielo, cegando a los demás. Delta estaba en el puente, con los brazos a la espalda, los ojos fijos en el enemigo. Primitivo, dijo. Lanzó 4 drones de enjambre desde las cubiertas inferiores. No volaron. Parpadearon, pasando de un punto a otro como pensamientos saltando entre sinapsis. Se abalanzaron sobre el crucero más cercano como cuchillos quirúrgicos, cortando cascos, apuntando a núcleos, eviscerando sistemas sin previo aviso. Briggs no podía creer lo que estaba viendo. Esa no es tecnología humana. No lo era, dijo Delta. Ahora lo es. Ronan se preparó mientras un temblor golpeaba la nave. Parte de la armadura exterior cedió. El humo siseó en el puente. Escudos al 64%, ladró Briggs. La tensión del núcleo está al límite. Aguanten, gruñó Ronan. Aguanten. Entonces la misericordia del justiciero disparó. Un rayo de luz más grande que cualquier nave abrazó el paisaje. Impactó. El Vindicador gritó. Las cubiertas se rompieron. Las alarmas aullaron. Cuerpos volaron por las habitaciones. Howland gritó por las comunicaciones. Hemos perdido los reactores de babor. Los escudos están colapsando. Entonces Delta levantó una mano, y el núcleo detrás de él explotó con luz. El Vindicador respondió. Una ráfaga final, extraída de lo último de la energía volátil del núcleo semilla, surgió hacia la atmósfera superior. Golpeó la nave de mando en el centro. La misericordia del justiciero se partió en 2. No explotó. Colapsó, plegándose sobre sí misma como una catedral en ruinas. Siguió el silencio. Y luego, los gritos cesaron. Ronan se tambaleó de vuelta al puente, con sangre en la boca, un brazo inerte por los escombros. Delta estaba donde siempre había estado, intacto, inmóvil. Briggs yacía en el suelo, medio consciente, pero viva. Ronan se desplomó en el sillón de mando, tosiendo con fuerza. La nave habló, su voz ahora calmada. Flota enemiga destruida. Firmas hostiles eliminadas. Finalización de Blackspire al 97%. Ronan miró a su alrededor. Lo logramos, susurró. Delta se volvió hacia él, su expresión indescifrable. No, yo lo logré. Ronan frunció el ceño. No somos tus enemigos. Todavía no. Las luces parpadearon de nuevo. Y por primera vez, Delta sonrió. Vuestro renacimiento está asegurado. Pero recuerda, Capitán Dace, algunas cosas permanecen enterradas por una razón. Se dio la vuelta y caminó hacia el corazón de la nave. Desapareció. No se abrieron puertas. No se movieron sombras. Simplemente ya no estaba allí. El Vindicador permanecía en silencio sobre las cenizas de sus enemigos. Sobre el hielo fracturado de Vortis 9, las estrellas volvían a arder limpias. Y por toda la galaxia, los susurros comenzaron a extenderse. Que los humanos habían regresado. Que los muertos ahora vivían. Que en algún lugar, en el frío borde del espacio, una máquina divina había vuelto a gritar al vacío. Y la galaxia había escuchado, y tembló.